contacto con la periodista de Paysandú, pero mientras tanto, bueno, redondeando un poco lo que comentábamos en el bloque anterior, que no es quitar el foco a lo trascendente, sino que es una arista más que tiene este asunto, porque sigue siendo la perspectiva de género un tema que todavía genera mucha polémica en la sociedad actual en que vivimos, ¿no? Y porque además, más allá de la polémica, es muy importante, y esto lo repiten los entendidos, tener claro la naturaleza de los crímenes, ¿no? Porque cada naturaleza de crimen requiere un abordaje diferente en su tratamiento, en la futura prevención. Entonces, de ahí la importancia de poder hacer un análisis serio de estas cuestiones. A nadie le termina sirviendo ni que todo sea, cada vez que muere una mujer, todo sea producto del machismo, claro. Ni que se tape el sol con un dedo diciendo que no tiene nada que ver. Habrá que ver, ¿no? De todas maneras, por lo pronto, lo realmente alarmante y tenebroso de esta situación es la capacidad del ser humano de llegar a estos extremos, ¿no? Tenemos en este momento ya pronta la telefónica, ahí está. Antonella Arbelo es periodista de la sección Policiales del diario El Telégrafo de Paysandú. Antonella, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, periodista de la sección Policiales. Deduzco que esta es de las peores noticias que te ha tocado cubrir. Sí, sin duda que sí, por todo el componente que sabemos que lleva, ¿no? La muerte tan violenta de un niño, en donde creo que nos cambia el esquema a todos. No justifico con esto ni saco mérito a la gravedad de otros asesinatos, de otras muertes, pero sin lugar a dudas que cuando uno está tan cerca de lo que fue el proceso de la investigación, o en mi caso que tuve la oportunidad de estar dentro de la audiencia de formalización y escuchar detalles, sin duda que es imposible que no te toque, ¿no? Creo que eso es, humanamente no podés separarlo. Claro. Por casualidad, ¿estabas siguiendo el caso desde la ausencia de la mamá y el niño? Porque hubo varios días de ausencia que todo Paysandú se va a preguntar, digo, el Uruguay entero, ¿no? ¿Dónde están? Exacto. En realidad, personalmente tomé contacto con la falta del hogar de Ana y de Mateo desde el lunes a la noche, cuando ya en redes sociales, ¿no? Comenzaron a circular fotos y demás, algunos conocidos también que me lo enviaban. Bueno, hasta ese momento una falta del hogar, ¿no? Era como estaba, digamos, catalogado. Ya uno, no es que preveía, pero había mucha preocupación en ese entorno que nos enviaba la foto, ¿verdad?, de ellos. Era como que ellos decían, no es común, ella nunca falta del hogar de esta forma, nunca se ausenta de esta manera, siempre así sea una amiga, a la más cercana o a alguien le cuenta si van a algún lugar. Entonces creo que eso fue lo que llamó la atención de los más cercanos y empezó como a emitir un poco de alerta, ¿no? Al día siguiente, al martes, yo creo que ahí fue como una escalada, ¿no? Fue creciendo en cuanto a los días, en cuanto a las horas, porque, bueno, se lo empezó a señalar como sospechoso de que algo había pasado ya a el hermano, que termina siendo el doble homicida, y bueno, estuvimos sí desde el primer momento siguiendo todos los pasos de este trabajo, tanto el trabajo de la gente, porque la gente acá se movió muchísimo, realmente salió el pueblo a buscar, y uno decía, ¿a buscar dónde y qué, no? Porque claro, sí, esa parte es terrible, ¿no? Claro, vos decías, no hay mucha pista, y te escribían y te decían, estamos yendo para tal lugar, estamos yendo a tal zona, porque pero de todos los posibles desenlaces de encontrar qué, creo que lo que se encontró es lo peor que se puede imaginar, ¿no? La mente humana. Porque también estaba la esperanza de que se hubieran ido por su propia voluntad. Sí. Más allá de que el temor, creo, en esto, Victoria, era lo más presente. El temor de que algo malo había ocurrido, fuere un secuestro, como decían también, están secuestrados, están privados de su libertad, están encerrados, los tienen por acá, los tienen... Más allá, digo, había varias variantes, pero ninguna era buena, ¿verdad? No, está claro. Por supuesto que uno no iba a esperar
el desenlace cruel, atroz de esto. Estuviste presente en la audiencia, me decís. No sé qué podés contar y qué no. Yo te pregunto y tú me dirás. Decime, sí, no, la audiencia estuve ¿Qué presente. viste? Cuando estabas enfrente, ¿qué viste ahí? Yo estaba sentada detrás del homicida. Es una sala muy pequeña, bueno, como comúnmente en las sedes judiciales del país, ¿no? Sí. Éramos pocas personas las que estábamos adentro. En el caso de la jueza de octavo turno autorizó el ingreso, sí, de un periodista por medio. Lo hicimos con un colega, creo que más interesados porque somos prensa escrita, ¿no? Y claro, nos nutrimos un poco más de los detalles o de la historia. Y yo lo que vi a una persona... ¿Persona? Perdón la pregunta, ¿no? Porque uno te queda la duda. A ver, claro, ¿es persona? Si es persona, yo también soy persona. Mirá, ¿Puedo ser capaz de hacer eso? Entonces, son muchas preguntas, ¿no? No, ¿sabés lo que se me pasaron varias cosas por la cabeza, ¿no? Escuchando y mirando, pero hay un momento en el que yo lo observaba a Jorge Lara, quien hoy está privado de su libertad, como señalado como responsable de este doble homicidio, y yo decía, si uno lo mira y no sabes nada del caso, es un tipo normal y corriente, ¿no? A eso voy, digo, no es una persona que vos decís... Es lo más aterrador, claro. Exacto, es una persona que no, sentado en la silla, no expresaba nada, ni siquiera un movimiento de piernas por nervio, ansiedad o porque se escuchaban griteríos de afuera, el grito de asesino, nada. O sea, el tipo estaba imperturbable. Exacto, a mí hubo un detalle que me llamó la atención mucho, que cuando la fiscal daba lectura a un extenso detalle, ¿no?, de todo lo que fue pasando, digamos, pormenorizadamente de la investigación, desde la investigación de la policía, desde lo que encontraron, desde todo, este hombre, Lara, la miraba prestando atención. Como enterándose. Exacto, pero yo decía, bueno, yo le miro a ver si hace un no con la cabeza, agacha, nada. Era una Ni cosa siquiera una mínima congoja por la muerte de su hermana y su sobrino. Ponerle que en su mente él no fuera. Nada, ni siquiera, y perdón el horario, y perdón, digo, los televidentes, cuando dijeron detalles que realmente son fuertes de escuchar. Y que uno dice, bueno, a lo mejor lo hiciste, yo los escuchaba al arranque del programa, lo hiciste motivado por no sé, porque estabas drogado. No, hay cosas que en el correr de las horas se fueron dando. El efecto de la droga además se va yendo, o sea que tampoco... por eso, cuando hablamos o cuando se opinaba por aquí que el problema de fondo es la droga, yo no sé, lo dejaría abierto a pregunta, ¿no? Porque por esto mismo que estás contando acá, y no quiero los detalles, obviamente no son necesarios, y menos en este horario. El fondo. Sí, obviamente que hay un problema de convivencia fuerte, que tal vez esté influenciado porque este hombre no tenía trabajo, hacía changas, le había pedido ya dinero a su hermana en otras oportunidades, ¿no? Generalmente le pedía dinero por una persona que no tenía ingresos, claro, ¿no? Entonces, digo, así sea para un cigarro, está la pedida, que uno sabe que ocurre, ¿no? Cuando una persona por ahí tiene ciertos vicios y no tenés un ingreso, bueno, le pedís al que tenés al lado. Esto se habría suscitado porque la hermana dijo, hoy no te doy, no sé. Claro, eso no lo sabemos. El tema es que yo creo que si bien puede estar eso en el trasfondo de sus problemas de convivencia y demás, sí, pero nada lleva a lo que en el correr de las horas este homicida planificó e hizo pormenorizadamente. Estamos hablando de que después de cometer los crímenes, antes de descartarlos, fue a comprar bolsas de residuos a un comercio, pidió las más grandes, las midió con las baldosas. Eso no lo hace una persona drogada, porque quienes dieron testimonio, quienes lo atendieron en distintos comercios, dijeron que era una persona en su normal, digamos, clara, o sea, un cliente normal y corriente, ¿no? Entonces digo, hubo toda una sucesión de hechos que realmente, el hecho de planificar, armar 2 mochilas con ropa de Juliana de Mateo, efectos personales, cepillo de dientes, llaves, cargadores, para dejarlo luego en la terminal de Salto, donde dejó la moto abandonada, como sugiriendo tal vez tomaron un ómnibus y se fugaron o se fueron. Hubo muchas cosas. A mí hay un detalle que ustedes dirán es menor, y para mí no es menor. A ver.
Y porque uno capaz lo lee y dice, bueno, mirá lo que pusiste en el diario. Después de todo eso, ¿qué hizo? O sea, después de haber descartado las bolsas con restos de su hermano y su sobrino de 8 años, el señor fue a un almacén a comprar pan, mortadela y un refresco. No es menor. No, claro ¿No? que no es O menor. sea, digo, yo hice hincapié en eso. Para un porque de psicólogo verdad que forense me sonó es fuerte información cuando lo muy escuché. importante. Y después de eso, bueno, hizo la salida a la ruta en moto, donde prosiguió con su plan, ¿no? Por hacer creer otra historia. Una pregunta que desconozco realmente. ¿Hay más familia? ¿Hay un padre? Bueno, eso es ¿Hay un algo, abuelo de yo Mateo por creo que es allí? importante aclarar que se ha puesto el foco, a ver, esto es un crimen espantoso, vos lo decías, de los más crueles, de los más feos. Y realmente se ha puesto el foco acá, se ha castigado a otros familiares, ¿no? Que uno los ve que están viviendo un duelo y la sociedad por allí parte, la sociedad no toda, y le ha cargado las cintas. ¿A quiénes, por ejemplo? Porque acá no nos llegó la información. En el caso del padre, Bueno, el ese del padre, o sea, a homicida, ese hombre le mataron una hija, un nieto, y lo hizo su propio hijo. O sea, es un... exacto. Pero la pregunta y el foco que se ponía era, no escuchó nada, no vio nada, y no porque no convivían en la misma casa. Hay como, ¿no? Como una La pregunta que es, decía, tenemos vivían que ahí. saber, tenemos que detectar a esta suerte de personas totalmente deshumanizadas. ¿Es fácil de detectar? ¿Lo puede hacer un padre, una madre, un hermano? No lo sabemos. Es amplio porque no lo sabemos. Ahora digo, mucha gente decía, ¿y dónde estaba el hombre, dónde estaba el abuelo cuando mataban al nene? Pero Bueno, no vivían en la misma casa. Claro, sí. Por empezar, digo, había esa mezcla de información como que en la casa habitaban todos juntos y no era así. En la casa, que es un barrio municipal, vivía Juliana, Mateo y Eloy homicida. Era una casa familiar, sí, pero estaban viviendo ellos. Después, por supuesto, que hay más hermanos que son por parte de la madre de Juliana, que fueron las que metieron pechera y salieron a buscar, Claro. a pedir, a exigir, a reunirse con el jefe de policía, a reunirse con el intendente. Y gente ¿Cómo que, se por está supuesto, manejando la indignación general? Porque me imagino, bueno, ni que hablar de los familiares más cercanos, pero también, ¿no? Cuando la indignación se vuelve, se cuela, se hace carne en toda una ciudad, bueno, a veces puede ser muy difícil de mantener controlar. los impulsos. ¿Cómo se está controlando? Exacto, de controlar. Sí. Acá no hubo una pueblada porque creo que se actuó en el momento, porque cuando este hombre, el ahora homicida, era señalado tan fuerte por el entorno y los vecinos y demás, y lo enfrentaron y lo corretearon varias cuadras porque querían que declarara qué había hecho con la hermana y el sobrino, él no había estado detenido hasta ese momento. Ah, mira. ¿Sí? Se le había tomado testimonio porque, Sí, obviamente, como al ser la contacto persona directo. que convive, se le había tomado testimonio. Mientras se recababan pruebas por parte de la policía, él estaba digamos, en situación de libertad. Y yo digo, bueno, no pasó nada porque se dio todo y se fue actuando por parte de la policía para en su momento retenerlo, no avanzar un poco más en la investigación y bueno, comprobar que había algo ahí que no cuadraba. Todavía no estaba, por supuesto, nada dado. Pero yo creo que hubo mucha indignación, mucha rabia que la gente, bueno, tuvo que manejar, ver de qué forma. Lo vimos después, yo los escuché a ustedes en la marcha, pero en la marcha hubo un cúmulo, ¿no? Porque digo, había gente muy triste, había gente muy enojada. Sí, pero no hubo desmanes de violencia interna, o sea, realmente hubo mucho control de emociones. Hubo mucho control, porque yo creo que el viernes a la mañana, a media mañana, cuando la policía encuentra los restos, y había gente rodeando el lugar, si ya no estaban cerca, obviamente, de la escena, cuando el jefe de policía les informa que habían hallado restos, uno dice, acá se arma una tremenda. Y no, digo, hubo mucho control. La gente en eso fue muy respetuosa. Y eso yo creo que hay que destacarlo también, porque no es meter a todos en la misma, ¿no? No, es que sin duda. Uno nomás, cuando haces
el fútil ejercicio de intentar ponerte en la piel de los familiares, no sé, ese control es toda una proeza, ¿no? Y sí, y también, yo soy muy de los detalles, también en la audiencia me pasó, estaban dos hermanas de Juliana presentes en la sala, Y y es imposible que vos las mirés y mirés al acusado, ¿no? Y hagas ese juego de sí, mirar a uno y al otro, porque digo, no sé, cómo uno se controla teniéndolo a 1,5 metros. exacto. Y la verdad que ni siquiera una mirada, o sea, su llanto, su indignación lo llevaron con una actitud estoica que realmente en más de una ocasión crucé miradas con una de ellas y bueno, por ahí la señal de ella era, ¿no?, hacerme algunos ojitos como para Sí, arriba. Como encontrar diciendo, cómplice del dolor no, en algún claro, punto, sí. no puedo creer lo que están Sí. diciendo, pero por la indignación y la tristeza de lo que estaban relatando. En tu trabajo periodístico, ¿has entrevistado a especialistas de, no sé, psicólogos, psiquiatras, criminólogos, para entender un poco más esta figura o todavía no? No lo he hecho para publicar, sí. Por motus Una, propio. sí, es una materia, digamos, que me gusta estudiar, que me gusta en cuanto a lectura y demás, y bueno, uno a veces intenta como copiar, ¿no?, pues, Sí. ciertas formas de periodismo que ve de otro lugar del mundo, de otros lugares del mundo donde abren mucho más a la información de lo que pasó y buscas mucho más allá. Sí. La Pero bueno, psicología forense, que es ahí algo que todavía no está tan desarrollado, ¿no? exacto, sí, que Sí. sería buenísimo poder tenerlo por estos lados. Y bueno, y algo que nos puedas trasladar, ¿estamos ante qué? Estamos ante un homicida que no tiene Claro, pero forma de alcanza a ser. hablar de homicidio. Eso es lo que el cerebro humano le cuesta. Bueno, a mí O te me costó repregunto, poner la te lo palabra pregunto de radiónica, otra ¿no? manera. Mirá, cuando se plantea justicia por Juliana Mateo, ¿qué sería justicia en este caso? Exacto. Bueno, eso es. Yo creo que si uno lo expresa, va a ser muy lo personal. A mí me costó escribir la crónica. Me imagino. Me costó escribirla. Y no porque no tuviera elementos para volcar a la redacción, sino porque uno tenía que saber medir. Tenés que saber medir hasta dónde te dejas llevar por lo que vos estás sintiendo. Exacto. Yo cerré la nota diciendo el monstruo que estaba en la celda, ¿no? La gente gritándole asesino y el monstruo estando en la celda. Y en el diario, digo, me dijeron, todavía no es, estamos ahí, cuando todavía no había nada garantido, ¿no? No te dejes llevar. Y bueno, y es verdad, pasa que a uno, digo, le nace porque estás viendo los detalles y no puedes creer. Bueno, Y de hablando otra de eso, forma podés justamente, ¿en qué calificar a está la el caso persona. concretamente? Hoy está formalizado por doble Hoy homicidio. está formalizado, está con una preventiva de 180 días que, según dijo el director del INR, fue alojado en Punta de Rieles. Pidió su defensa no ser alojado en la cárcel de Paysandú porque temía por su integridad. Y sí, claro. Y yo me preguntaba, ¿y no va a tener en otro lugar? Nada garantiza que porque vayas, ¿no? Te mandan a un Comcar, no sé, digo, ¿qué preferís? Claro, que la indignación está más acá, está más de este lado, y al ser una ciudad, un departamento más chico, tal vez que es diferente, no estás con lo mismo de tu calaña, digamos, ¿no? Como te podés topar con uno en Montevideo, pero no sé qué es mejor. Él pidió eso, bueno, es su derecho, se le respetó y se lo trasladó a Punta de Rieles. Se nos había dicho en primera instancia que iba a ir al Concar y finalmente el INR lo derivó para Punta de Rieles. En cuanto a lo que es la investigación por parte de la policía, restaba recuperar una parte del cuerpo de Juliana, que fue encontrado este domingo, en el mismo lugar, pero no en la zona donde se habían hallado las otras bolsas. Y de esa manera el jefe de policía nos decía, se cierra en parte un trabajo importante como es la recolección digamos, de los cuerpos, la recuperación total de los cuerpos de las dos víctimas, ¿no? Que es importante y que es necesario también. Después, de acá en adelante, lo que sigue es todo el proceso que llevará a la fiscal a plantear el juicio, ¿no? El hombre no en ningún momento acepta culpabilidad, ¿no? Él nunca habló, ni ante la policía, ni ante la fiscal,
ni ante la jueza. O sea, no hay declaración registrada de... No hay, ni cuando la jueza le dijo si quería agregar algo. Solamente escuché su voz cuando dijo que entendía, que le preguntaron, ¿usted entiende lo que estamos diciendo? Y él dijo que sí. Fue lo único que dijo. Lo único que dijo. Bien. No sé si alguien quiere preguntarle algo de aquí. Bueno, Antonella, muchísimas gracias por tu tiempo. Debe ser muy duro realmente el trabajo que te toca. Y muchísimas gracias por la generosidad de compartirlo con tanta elocuencia. A ustedes, bueno, lamentablemente siempre nos toca con estas tristes noticias, pero a ustedes por también darle un poco de visibilidad a lo que ocurre acá en el interior. Muchísimas gracias. Hasta Chao, luego. chao. Bueno, ¿qué sería justicia por Rivera y Mateo? Se los pregunto a ustedes. ¿Qué sería, Vero? Había unas imágenes allí cuando la periodista que siempre nos hace un detallado y completo informe de lo sucedido, y además muy humano, ¿Sí? Decía por allí un cartel, justicia es que no pase. Claro. Porque después de que pasa... Bueno, está, pero ya pasó. Pero eso es ¿Qué una... justicia Está bien. hoy por lo que pasó? No, no es una frasecita. Sí, sí, no es una frasecita, Fernando, hecha. perdóname. Pero no las es una utopías no frasecita corren hecha. acá, no busquen no son las utopías, que utopías. no pase. Y pero sí, pasó en la historia universal. Porque ahora, y ¿qué pasa vas a en todo lo hablar? que- ¿De 27 más 5, de 30 más 5? Pero sé práctica, va a seguir pasando. ¿De qué hablas ahora? Hay que tratar de que no pase. Obviamente es una falla entonces social, realmente pero hay va a seguir yo me habiendo pregunto, fallas en la sociedad. Hay justicia, y bueno, puede haber mayores o menores condenas, pero realmente no hay manera de devolver la vida a ese niño y a esa madre. Entonces, cuando hablamos de este tipo de violencia, y sí, justicia es que no pase y que no vuelva a pasar, que no le pase a otra madre y a otro niño. Eso es justicia para mí. Bueno, obviamente no es lo mismo para ti, Fernando. ¿Qué sería la justicia para vos en este caso? ¿Qué sé? ¿Qué sería la justicia? Obviamente que sería la justicia. Primero, No, capaz que me decís pena de muerte, qué sé yo. no, Hay mucha pena gente de que muerte estaría pensando eso y más pena de todavía, muerte no, pena de muerte no. Y no ¿Tiene sé, recuperación? ¿Algo no sé así? si cadena perpetua, no sé. Pero acá se discute, la hipocresía no tiene límites acá, porque se discute la LUC en el artículo que prohíbe la conmutación de penas por trabajo y estudio a delitos como este. Puede un homicida doble que mató una mujer, no sé si femicidio o no, y un niño, puede, estudiando y trabajando, salir antes. Pero pará, eso es injusto. Pero creo que eso a esa naturaleza de crimen yo no sé si le cabe la posibilidad de redimir pena por trabajo de estudio. Por el artículo, ¿no? Yo no sé en otras circunstancias, capaz que Fernanda sabe, pero la LUC prohíbe violación, este tipo de crímenes y algunos tres o cuatro delitos. La LUC prohíbe. Claro, lo que está diciendo es que Y se quienes quejaba hoy- por la LUC y en no, realidad... Y quienes hoy se indignan y dicen, debería, hicieron un plebiscito para tratar de derogar esto. ¿En qué quedamos? Me parece, y quiero asociarlo con lo que decía hoy, no sé si tengo tiempo, ¿no? Sí, dale. No, me parece que esa hipocresía, ese doble discurso, por lo menos de mi punto de vista, es el que pone en discusión la perspectiva de género y la ideología de género. Hay gente que dice no existe la ideología de género. Las cosas existen en la medida que el hombre las crea. Y la ideología de género la crean. Lo real es la perspectiva de género, pero hay gente que hace ideología de género. La izquierda se apropia de la agenda social, promueve y fogonea la ideología de género porque es parte de una agenda de principios, que son el casamiento homosexual, el aborto en la mujer, la ley de género que condena al hombre con la sola denuncia, la ley de cuotas, todas las cosas que promueve en beneficio de la mujer. Eso es apropiarse de la agenda de género. Eso es apropiarse y crear una ideología de género. No debería haber, con la perspectiva de Fernanda, no debería haber una ideología de género, pero la transforman en una ideología de género. Es la Agenda 2030, es el Foro de San Pablo, es haber arriado banderas, tenido que arriar banderas como la patria financiera, Yankee Go Home, el imperialismo. Acá se arriaron todas las banderas históricas de la izquierda, la extranjerización de la tierra, todas se arriaron. Se terminó eso. Ese discurso no corre más. ¿Qué discurso armamos? El de los derechos. Es donde más avanzó el Frente Amplio, en los derechos.
porque se hizo cargo de la agenda de género. Y algunos otros partidos, como el de Ferranda y otros, perdieron pie. Hoy están tratando de ponerse a tiro, pero perdieron pie. La agenda de derechos no es patrimonio de la izquierda. No es patrimonio de la izquierda. La igualdad del hombre y la mujer es patrimonio de todo el mundo, debería ser. Y tantas otras cosas, el casamiento homosexual y todos los derechos. Bien. Se los apropió la izquierda. Pará, déjame Me terminar. distraje porque- un segundo y no entiendo Sí, por qué yo también llegamos me acá. perdí, perdón. No, Me distraje un segundo y por qué llegamos acá. Bueno, qué lástima que te distrajiste. No, qué lástima. No llegamos siempre a lo Siempre Sí, llegamos porque hay que buscar mismo. culpables. No llegamos a lo Está mismo. siempre Vos llegando me a lo preguntaste ¿Qué era justicia? qué era la justicia. Y yo te empecé diciendo la LUC. Sí, sí. Y de hasta la ahí LUC, sí, te y sigo. de la LUC pasé al otro, porque forma todo parte de lo mismo. ¿Por qué Igual, queremos fue derogar? irónico mi planteo, Pero ¿no? a ver, pero no te distraigas, pues si te distraes, Fue obviamente, irónico que no me seguís el distraje, hilo. te siguió el pedalista, pero lo que no entiende fuimos por varios qué lo me distraídos. pero no me derivaste acá seguís el realmente. hilo. Pero si te distraes, no me seguís el hilo y me interrumpís, perdóname. Pero, entonces, lo que quiero decir es que es parte de un todo. Es parte de un todo. Es parte de una posición hipócrita. Es parte de una posición hipócrita que defienden cosas y se apropian de cosas que no corresponden. Y otra cosa, y esto está encadenado, Te olvidaste de la pena cadena perpetua revisable que no obtuvo la votación. tampoco. Y esto, y que es otra cosa que tiene que ver con esto, es la posición de los adultos. Que yo lo dije antes, no sé, nadie lo levantó, a nadie le interesó, les parece irrelevante. Yo voy a insistir, porque a mí me parece muy relevante, porque es parte del deterioro social en el que estamos. Porque los padres, que estaban ahí para proteger a los niños, para lo único que tienen que estar es para proteger a los niños. Porque ahora nos indignamos porque la mujer los arengó. Pero ¿y los padres dónde estaban? ¿Quién va a proteger a un niño de 8 años? Los padres. Los padres, los adultos. Y los padres tienen incidencia en el abandono escolar, en el consumo de alcohol de los niños, los adolescentes, en el consumo de drogas, en la desatención, en la falta de diálogo familiar y de contención, padres que trabajan mucho, padres que se desinteresan, dificultades para poner límites. Es parte de todo. Es parte de todo. Y es parte del problema, y lo cierro con esto. Porque ese hombre, mago, macho, egótico, que no pueden soportar que le lastimen su ego de macho, y potenciado por la droga y por el alcohol seguramente, o por la droga, por el alcohol, que lo que hace es potenciar conductas, termina cometiendo un brutal asesinato. Entonces, ahí cierra. Esto es una falla social. Esto es una falla social provocada por todo eso. Es mi lectura. Es una falla social provocada por todo esto. Obviamente, no es el común. No pasa esto todos los días. Es una falla social. ¿O es un psicópata? Es preocupante que no se corrija, que no empecemos a trabajar en Pará, la corrección ¿es una de las falla cosas, social o porque es un de falla, psicópata? porque es un psicópata, pero Bueno, no, pues son cosas distintas. bueno, no, pero es una falla social. Que un psicópata pueda llegar a terminar con un acto brutal así es una falla social, porque el tipo debió haber estado preso, no sé, o debió haber una contención mayor. Yo sé que parece que lo hago fácil y que no es fácil. Seguramente tiene mucho más aristas, yo no soy ningún especialista, pero el riesgo de que esto vuelva a pasar, es que se siga deteriorando el sistema social. Y para mi criterio se está deteriorando cada vez más. A ver, por acá. Todos los temas que plantea Fernando son discutibles, los hemos discutido muchas veces, pero yo creo que en este caso concreto lo que hace es buscar culpables afuera, ¿no? ¿Cuál es la culpa? ¿Quién la tiene? La ideología de género. ¿Quién tiene la culpa? Las radicales. ¿Quién tiene la culpa? La mujer que arenga. Los padres. Vamos a hablar de quién tiene la culpa. Todo tiene la culpa. Vamos a Todo. hablar de, Bueno, de quién tiene la culpa yo- en este yo caso ya me expresé, concreto. y Porque me es imagino más que alguien me habrá- culpable, es alguien me más habrá culpable, entendido. Fernando, Yo es ya me más expresé. culpable la ideología de género. Vamos a suponer, Todo. vamos a darte la razón. Existe No me des la razón. un sector radical que quiere la feminacia. No, No sé qué. es Vamos a peor suponer que eso, existe. no un sector Vamos a radical. suponer que existe todo este Es peor plan que maquiavélico mundial que plantea el desplazamiento del hombre y quiere a la mujer como centro y además la izquierda y el Foro de San Pablo. Yo no dije todo Supongamos que todo eso. Yo no dije eso todo eso, pará, no, bueno, me hago cargo de lo que dije, no de lo que vos está bien. interpretás. Bueno, porque está mal, está está bien. mal. Todo Si estás repitiendo todo cosas que esto yo que dije, estás las diciendo. estás repitiendo mal. Bueno, estoy repitiendo mal, te pido No, las si disculpas. estás diciendo cosas que yo dije, las las estás de nuevo se termina el programa. Decí vos tus cosas y no te ocupes de las mías. Bueno, vamos a admitir que todo eso existe. ¿Eso es más culpable en este caso? ¿Tiene más peso que
que el patriarcado, que la cultura machista no se me tiene más entendió. peso? Evidentemente me expresé mal, le pido disculpas. Le Porque pido disculpas yo a todos porque me ahora expresé sí, mal, si porque queremos seguir evidentemente corriendo por la el foco, interpretación que para- hace, si queremos dije seguir cualquier corriendo cosa. el Para, foco Vero, que está y mal tu buscar- micrófono, te lo van a cambiar. No, me Qué expresé casualidad. mal. correcto. Bueno, no sé, hay No gente pasa que nada. está muy de acuerdo contigo en Bueno, las yo redes me expresé sociales, mal. ¿Se Seguramente me puede expresé estar de mal porque no me acuerdo? entendiste. Yo Y admito yo que se puede apelo estar a tu de- inteligencia. Admito que se puede estar de acuerdo con Ahora tu sí, planteo. Ahora, cantate lo que una. pregunto es realmente eso que tú decís, Bueno. el peso que tiene sobre este caso concreto? Pero a ver. ¿O es lo que existe, Verónica. lo que existía, Verónica. la preponderancia de lo que existía y el sistema totalmente machista Verónica, que ¿qué sigue dije yo? asignándole a las mujeres y a los niños un valor totalmente bajo? No sé. está. Me parece que No, otra vez ponemos es el que a mí foco, también me parece, podemos pero discutir todo lo que quizás quiera, vos- pero otra vez ponemos el foco donde no quizás vos está. omitiste Porque la escuchar LUC, la parte- lo que vos decís de la LUC, Terminame, ¿puedo ¿qué hablar después de cambia esa? lo de Así la le puedo LUC, explicar Fernando? algo. ¿Qué cambia ¿Puedo si, explicarte aunque algo? trabaje, y termino yo y ya te dejo, Sí, bueno. que aunque trabaje y estudie esta persona, puede que no salga rehabilitada, puede ser que no se rehabilite nunca? ¿Qué cambia esa discusión? Bien, a ver, explícate. No, Fer. porque capaz que te omitiste escucharme una parte, pero A yo ver. hablé del ego, de la mente gótica, del ego, del hombre y del macho. ¿Y entonces por qué Hablé pones el del foco en la ego ideología de género? Pará, déjame terminar ahora. Hablé del ego y del macho, que es lo que está diciendo que yo no dije, y lo dije. El ego y el macho y la sociedad patriarcal potenciado por la droga Perfecto. y por el alcohol y por efecto. Y además te puse todo lo demás, que es Bueno, pero seguramente, bueno, que no lo voy a repetir, pero Mezclás es... todo en Pará, el pará. mismo. Alguien Bueno, más quiere- no está todo en el mismo. Mezclás todo en el mismo. Ya, Yo nos creo que eso escuchamos es a para los dos. Me gustaría que disipar que intervengan responsabilidades, los ¿no? demás, Alfredo. Dale. Yo quiero plantear, yo no voy a entrar a discutir si la ideología de género existe o no existe, ya dije que no existe. Bueno, y pero que si es usar- escuchás a tus dos compañeros y No, ¿qué? pero viste, ¿Con ya qué es- coincidís y con qué Estamos en no? 2023, vos. Estamos hablando de discusiones de hace 10 años atrás, no en broma. Cada uno Bueno. piensa lo que quiere, ¿tá? Es decir, para mí no existe, pero es un gran llamador para alguna gente que hace de eso su banderita para justificar aspectos conservadores de política. ¿Tá? Y hay expresiones partidarias de eso. Todo el tiempo lo escuchamos. Yo quiero meter otro tema que me parece que es clave y que en eso son los niños. Es el uso indiscriminado de los niños que históricamente se hizo en todas las sociedades cuando niños no tienen la capacidad de raciocinio ni de entender lo que están haciendo. Me acuerdo de las juventudes hitlerianas hasta la Revolución China adoctrinando a los niños en los pioneros o algunos países socialistas como Cuba, etc. O organizaciones religiosas que organizan a sus niños y les meten ideas, etcétera, etcétera. Y yo creo que desde ese punto de vista, como sociedad, tenemos que decir, con los niños no se metan. Y es el tema de lo que pasó con estos gurises que eran compañeros de fútbol de Mateo. Y fueron porque sentían seguramente el dolor de que habían matado a un compañerito. ¿tá? Y yo creo... Perdón, me parece que te fuiste un poquito por la rama, pero no No, importa. no, Se tolera. vos te caracterizás siempre irte por las ramas, así que Bueno. no vengas a decir a mí que me voy por las ramas, Bueno, mirá, papá. mirá. Pará. Déjame terminar, te escuché. Vos te fuiste Te al escuché, demonio, pero dale. Te escuché. Sí, te escuchaste. Callate un poquito ahora. Sí, claro. Entonces, yo lo que creo... ¿Viniste bravo? Sí, lógico. Ah, viniste bravito. Te escuché lo mismo hace 3 años, hermano. ¿Cómo no querés que Siempre sí lo mismo. Se ve que El los Foro San Pablo militares, es el los militares de Santa responsable del Teresa te asesinato entraron un ratito. Bueno, por El favor. Foro San No, Pablo es el lo que responsable llamó del la asesinato, atención, no se ¿sabes olviden qué de es, eso. Alfredo? Entonces- Lo que llamó la atención es que venimos de una crónica Sí. vinculada a la monstruosidad del caso en sí mismo Por supuesto. y volviste al tema de las niñas. ¿Sabes por qué? Porque creo que en el fondo es un tema que se usa políticamente a los niños y se usa mal. ¿tá? Y estamos en ese aspecto tenemos que ser, como sociedad, tenemos que ser muy ¿Va a hablar solo el responsables y señor? llamar alerta a eso. ¿tá? Porque creo que, entre otras cosas, ¿tá? Si educamos a nuestros niños que cantan en la escuela a los 6 años, no han visto otra fortuna que morir por mi bandera. ¿tá? Y después ¿Deberíamos cambiar eso? Matan por Peñarol o por Nacional. ¿tá? Entonces, evidentemente, estamos Sí, educando mal a los chiquilines. Y el uso de los chiquilines en nuestra sociedad es equivocado. Y creo que desde ese punto de vista nadie puede hacer oídos sordos La a vista eso. Me parece gorda. que es un error. Y la Fernanda. ideología de género, que sigan rebuznando. Fernanda. Si yo voy a lo que a mí realmente me importa y lo que me parece clave en esto, yo en esto voy como los caballos, que vos decías, bueno, ¿qué es justicia? La justicia en este caso creo que tiene 2 patas bien claras. Una para Juliana y Mateo, que creo que bueno, el sistema penal que nosotros nos damos como forma de implementar justicia en una sociedad, en un sistema que además declarado por la Constitución, cuyo objetivo
sí tiene que ver con penalizar, pero también tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos con esas personas que cometen el delito? No, este tipo de delito. Este ¿no? tipo no, de no delito es y todos un- los a ver. delitos. La Constitución habla de Sí, los bueno, pero- delitos. Es que no, ¿cómo nos damos el sistema penal? ¿Cómo conseguimos el sistema penal? Como pena puramente, a ver, pasa que es tan difícil hablarlo, porque a una No, lo que pasa es que lo pero que nunca a nadie le gusta poner sobre la mesa es la realidad constatada por especialistas de que hay casos que por suerte son los menos, de personas que no son recuperables. Sentido común mediante nada más, uno podría pensar, podría ser un caso. Entonces, ¿qué es justicia? Cuando en este país, por ejemplo, no se aprobó la cadena perpetua revisable. Bueno, yo creo que justicia en este caso, lo acabo de responder, es que se aplique el sistema penal como nos lo damos, más allá de yo creo que... entiendo la indignación y el dolor porque además he estado cercana a casos no de la misma naturaleza, pero sí del mismo dolor y yo entiendo la indignación y quizá como forma bueno, a ver, hemos estado en una sociedad que hace años se otorga a sí misma la justicia como meramente penalizar el caso, que yo creo que es importante. Ahora, pero creo que de eso se ocupa la justicia penal. Mi gran desvelo es lo que decía Vero hoy al principio. Juliana y Mateo van a tener la justicia que nos damos, pero el tema son las Julianas y los Mateos. Y el tema es qué hacemos para que esto no pase nunca más. Y vos, Fer, decías, bueno, esto es muy utópico. Sí, pero ¿cuántas veces escuchamos la cantidad de denuncias, por ejemplo, que ha tenido un femicida y que, sin embargo, esa persona ha salido en libertad o ha roto la tobillera y la termina matando? Y bueno, ahí no tenemos una medida a claras luces de muertes que se pudieran haber evitado, de femicidios que se pudieran haber evitado. Entonces, ¿pero estás dando por hecho que esto es un caso de femicidio? No, Victoria, estoy pensando más allá del caso concreto, porque tú preguntás qué es justicia, te dije, justicia en este caso, bueno, se va a aplicar las penas que se tengan que aplicar, pero justicia, estoy de acuerdo con Verónica, es que esto nunca más pase. Que no tenga, y sí hay medidas para aplicar, y sí hay cosas a las que hay que trabajar. Entonces, no por pensar en una de las patas, estamos negando la otra. Bien. Tenemos que tener la capacidad de trabajar en los dos sentidos. Bien. Por favor, hay gente que se dedica en sus distintas áreas a cosas bien distintas. Y ahí hay que profundizar. Yo no quiero que nunca más exista una historia como esta y el trabajo, y quizás sí van a seguir existiendo, pero la utopía es lo que sirve para caminar. Bien. Sí, yo quisiera decir que evidentemente las personas somos manipulables, somos influenciables. Si una persona se pasa 40 días en un lugar controlado por militares, por supuesto que puede venir con alguna veta autoritaria y tratar de imponer. Y lo mismo quiere decir... No, estoy hablando en serio. Pido. No, pero ¿por qué se ríen? Estoy hablando en serio. Estoy diciendo que las personas... Estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando de usted. No es el ombligo del mundo. Se nota que conocés Santa Teresa. Usted no es el ombligo del mundo. Entonces, lo que quiero decir es que los entornos muchas veces condicionan. Muchas veces condicionan. Y a lo que quiero ir es que la sociedad se está degradando. Y este tipo de cosas pasan, son excesos, son puntos altos de una sociedad que puede caminar hacia ahí. ¿Y por qué se degrada? Lo dije antes. Por la droga, por el alcohol, por la pérdida de valores. El respeto, el cuidado, la atención, la protección a los niños. Por eso, insisto, ¿quién estaba protegiendo a esos niños ahí para que esta mujer vaya y les grite? No es la mujer el problema. El problema somos los adultos. El problema somos los que no logramos, el sistema político, el sistema social, los sindicatos, todos, los que no logramos poner las cosas en orden en este país. Y donde todo se va como diluyendo. No importa, dale, el relativismo, todo es más o menos, todo puede ser. No, educación en valores, firmeza en la autoridad, eso es lo que hay que hacer, es la base para empezar a corregir este tipo de cosas y tantas otras. Todos los femicidios de los que hablás, toda la violencia en las canchas de fútbol, la violencia en los bailes, los problemas que hay permanentemente. Pero es educación, 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 parafraseando a un presidente de la República que no hizo absolutamente nada por mejorar las condiciones de la educación.
Vamos a dejar este tema por aquí, seguiremos atentos a lo que pueda surgir como información. El proceso empezó, estamos llenos de preguntas, de dolor y de indignación, ni qué hablar, pero preguntas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos cambiamos de tema, ¿les parece? La reforma jubilatoria ahora.